Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Vicente Simón, La conciencia es el camino y la meta. Este es el quinto curso de esta serie y el segundo del año 2021. Bien, voy a recordar un poco, sobre todo para los nuevos, cuál es la estructura del curso. El curso consta de 10 sesiones, de las cuales 2 son de preguntas, que son la quinta y la décima, y cada sesión tiene 2 partes, una introducción y la meditación. Entonces, tenéis acceso a los audios separados de la introducción y de la meditación. Este acceso se da pues prácticamente al día siguiente o muy pronto de que haya sido la sesión en directo, de tal forma que los que no habéis podido acceder en directo, pues la podéis escuchar al día siguiente probablemente. Y al cabo de 3 o 4 días después de la sesión, ponemos también la transcripción de la introducción, por si queréis consultar algo de manera rápida. Esta es la esencia un poco de la estructura del curso, ¿no? Además tenemos un foro en el que podéis, bueno, y estáis muy invitados a poner comentarios y experiencias y hacer preguntas. ¿eh? Las preguntas en general yo las contestaré al final, quiero decir, las contestaré en las sesiones destinadas al respecto, es decir, la quinta y la décima. En este curso, la primera sesión de preguntas, es decir, la quinta sesión de este curso, será, salvo imprevistos, el 9 de junio. Estas 2 sesiones de preguntas y respuestas las hacemos por Zoom, de manera que podemos vernos las caras y quien quiera puede participar en directo, aunque de todas formas recibiréis la sesión grabada, pues al igual que recibís los audios grabados, ¿no? O tenéis acceso a estos audios. También os recuerdo que podéis bajaros esos audios o esos vídeos y os invito a que lo hagáis relativamente pronto, es decir, que no lo dejéis para después de que acabe el curso, porque entonces podemos entrar en problemas con las posibilidades de almacenamiento. Es decir, que es mejor que antes de que acabe el curso, si lo queréis hacer, claro. Si queréis bajaros los audios y, bueno, y todo el material, lo hagáis durante el curso y no esperéis a que pase un mes o 2 después. Eso es el mensaje más o menos, ¿no? Bien, y recordad de todas formas que lo esencial del curso va a ser la práctica que cada uno hagáis, que es la finalidad del curso es ayudaros a mantener una práctica constante y dirigiros, pero que las prácticas que cada uno hace después solo son muy importantes, bien sea escuchando los audios de las meditaciones, bien sea de otra manera, es decir, con otro tipo de dirección, aunque yo os aconsejo que no mezcléis demasiados estilos de meditación, digamos al mismo tiempo, ¿no? Luego otra cosa es que dedicáis una temporada a otro estilo, pero que al mismo tiempo no conviene mezclar pues diversos tipos o diversas escuelas de meditación. Bien, pues tras esta introducción práctica, sobre todo dedicada sobre todo a los que no conocen la estructura del curso, ya que muchos sois veteranos en este sentido, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar como siempre con un pequeño recogimiento antes de tratar del tema que nos ocupa hoy. Os invito a que respiréis un par de veces profundamente. Y a que llevéis la atención al momento presente. Nos hacemos presentes aquí, en este lugar en donde estamos y en este momento, en este ahora. Estamos vivos, presentes, despiertos, atentos. También nos hacemos conscientes de la existencia del grupo.
de que no estamos solos, sino que pertenecemos a este grupo de seres conscientes con los que compartimos el deseo de meditar y el deseo de ayudarnos los unos a los otros. Aunque no nos veamos en directo, podemos sentir la presencia de estos otros seres humanos que comparten con nosotros una misma meta. Y os animo a que sintáis esa presencia. Recordemos también por unos momentos las razones que nos llevan a meditar. Son razones, por una parte, personales, por otra parte, sociales. Que cada uno o cada una de vosotros las actualice, las haga presentes. Y desde esta presencia, desde esta actitud de atención y de despertar, vamos a comenzar la sesión de hoy. Bien, el tema de hoy, como habéis visto, se titula El sorprendente poder de la atención. Y voy a poner un poco el tema en el contexto. El contexto, evidentemente, es el curso, y el título del curso es la importancia, digamos, de seguir el camino de la consciencia y de llegar a la meta de la consciencia. Es decir, el hilo del curso va a ser el practicar la consciencia, la actitud consciente, de tal forma que cada vez estemos más familiarizados con la propia consciencia y cada vez seamos más conscientes. Pues bien, en este camino, en este planteamiento, veremos o vemos que la atención es muy importante. ¿Y por qué es tan importante la atención? Pues porque la atención, en definitiva, tiene la llave de la consciencia. Es decir, para poner algo a la luz de la consciencia necesitamos que la atención colabore, que la atención lo ponga allí, ¿no? Y como lo que vamos a hacer, en definitiva, es tratar de, digamos, de cultivar la consciencia, que es probablemente una de las capacidades más valiosas que posee el ser humano. Entonces, para cultivar esa consciencia, debemos ayudarnos de la atención, que es la que lleva o la que nos lleva o nos conduce hacia ahí, hacia la consciencia. Por tanto, vamos a tratar hoy un poco más de la atención, ya que la atención, como decía, es lo que nos va a conducir a hacer conscientes los contenidos que se presentan, o a decidir qué cosas van a ser conscientes, vamos a decirlo así mejor, ¿no? La atención se puede comparar, pues hay esas metáforas tan conocidas por otra parte como son la metáfora del foco, por ejemplo en un teatro, en un escenario, pues el foco se dirige a un actor ahora, a otro actor, es decir, el foco es donde se lleva la atención y donde, digamos, se determina qué es lo que se va a hacer consciente. Si el foco ilumina a un actor, ese actor es el que realmente se nos hace consciente en ese momento. O para ir a nuestro terreno, el contenido que la atención enfoca es el contenido que va a ser consciente. Es decir, que de alguna forma la atención es como el foco, o también se puede decir la llave que nos permite llevar algo o entrar en el terreno de la consciencia. Por tanto, la atención es como un medio para llegar a la consciencia. Y claro, si el foco, digamos, no está controlado, si el foco, supongamos, pues que se mueve
de aquí para allá, sin control, de arriba para abajo, pues nada va a estar bien enfocado. Es decir, es imposible que la conciencia tenga un contenido, digamos, por lo menos permanente o por lo menos suficientemente tiempo para enterarse de lo que está pasando allí. Es decir, que el enemigo un poco, o nuestro enemigo puede ser esa desorganización de la atención, ¿no? Por tanto, la atención ha de estar organizada, ha de estar hasta cierto punto controlada. Y por eso todos sabemos que tenemos muchas veces ese problema de la dispersión de la atención. Es decir, que nos cuesta focalizar la atención en un punto y dedicarnos al contenido de ese punto o a lo que hay en ese sitio, en esa zona, ¿no? Es decir, que una atención dispersa es un enemigo de que podamos cultivar la conciencia. Por tanto, por eso la atención es importante, porque la atención nos permite determinar o decidir qué contenidos vamos a hacer conscientes en un determinado momento. Claro, la atención, digamos, está bajo el control de muchas cosas, o hay muchos, vamos a decirlo de otra forma, hay muchos tipos de atención. Por ejemplo, hay una atención refleja, que es totalmente involuntaria. Por ejemplo, cuando hay una amenaza, cuando está en juego nuestra supervivencia. Si vamos por la calle y de repente vemos por el rabillo del ojo que hay un coche que se nos tira encima, es evidente que la atención se dirige ahí y pegamos un salto para salvar la vida, ¿no? Y así otros muchos estímulos que son muy fuertes y que hace que nuestra atención de forma involuntaria y refleja se dirija a ellos. Evidentemente ahí no podemos hacer mucho porque está cumpliendo en ese momento, la atención está cumpliendo un valor muy importante para la supervivencia. Luego también hay lo que podríamos llamar automatismos de la atención o, digamos, cosas que repetimos que están muy automatizadas, que aunque tengamos un cierto control, en general están automatizadas y por otra parte, pues nos van bien. Por ejemplo, cuando andamos por la calle, vamos a cruzar la calle, automáticamente solemos mirar a un lado y a otro para que el tráfico, pues, tenerlo controlado, ¿no? O, por ejemplo, automáticamente también vemos o miramos hacia dónde vamos a poner los pies para no tropezar y darnos un traspié. O sea que hay muchas ocasiones en que la atención está un poco bajo el control, digámoslo así, de automatismos. Cual no quiere decir que sea malo, sino simplemente que cumple su función. Luego hay lo que podríamos llamar hábitos, cuando la atención está como incrustada a lo largo o dentro de un cierto hábito que hemos adquirido. Por ejemplo, el hábito de meditar. Pues si tenemos ese sano hábito de meditar, pues nos es fácil concentrar la atención porque ya hemos desarrollado ese hábito de dedicar un tiempo a concentrar la atención en determinadas cosas, ¿no? Es decir, otro estímulo que nos llama la atención viene determinado por los intereses que tenemos. Hay cosas que nos interesan por diversas razones, ¿no? Por ejemplo, pues una película nos puede interesar y entonces nos capta la atención. O si nos gusta el fútbol, un partido de fútbol. O la presencia de gente que nos gusta o gente a la que queremos. Despierta nuestro interés y entonces nuestra atención se va hacia allí. Todos son casos, por tanto, en que la atención, digamos, está relativamente bajo control de factores ajenos a nuestra voluntad. O relativamente ajenos. Algunos son totalmente, digamos, inevitables y otros son más evitables. Y llegamos también a la voluntad, es decir, la voluntad es una baza que podemos jugar para llevar la atención allí donde nosotros queremos, ¿no? Es en realidad realmente donde tenemos verdaderamente libertad de utilizar la atención para llevarla a donde nos interesa, ¿no? Y esto es lo más interesante en el contexto que estamos. Tener una voluntad para atender
y dirigir la atención donde queramos dirigirla, ¿no? Esto es lo que en realidad estamos practicando aquí. Desarrollar esa voluntad para que en determinados momentos, cuando queramos, dirijamos la atención allí donde queremos, ¿no? Y claro, cuando hacemos eso, ese poder llevar la atención donde queremos nos da o nos concede bastante poder o bastante control sobre la mente, sobre la actividad de la mente y por tanto también sobre la vida. Porque fijaos que hay una forma de ver la vida, nuestra vida humana, que es un tiempo limitado, tenemos un tiempo de vida limitado. Durante ese tiempo o una parte de ese tiempo somos conscientes. Y bueno, parte a su vez de ese tiempo consciente está bajo el control de nuestra voluntad y parte no, como acabamos de ver, ¿no? O sea que dentro de ciertos límites podemos decidir qué cosas hacemos conscientes. O sea, podemos dedicar más tiempo a unas cosas o a otras. Podemos asignar el tiempo de la consciencia, digamos que tenemos un tiempo de consciencia. Evidentemente no es toda la vida, porque pasamos muchos ratos inconscientes cuando dormimos y porque esas otras, digamos, alternativas que hemos citado, que he citado, como pues los momentos en que está en juego la supervivencia, los reflejos, los hábitos, etcétera, todo esto nos quitan tiempo de asignación de la consciencia, pero realmente nos queda bastante. Y además es variable ese tiempo. Hay una parte del tiempo de nuestra vida que podemos dedicar a la consciencia y de esto en el fondo es de lo que estamos hablando aquí. Es decir, de cómo podemos asignar ese tiempo de consciencia del que disponemos a las cosas a las que queramos asignárselo. En cierta forma, la consciencia, al ser una capacidad tan valiosa, es como un tesoro, pues digamos que hemos de reservar para ella lo mejor que podamos. Y la herramienta que tenemos para decidir eso, para decidir lo que asignamos a la consciencia, es la atención. De ahí veréis la importancia de la atención, porque es como la llave, la herramienta, el foco con el cual asignamos contenidos a la consciencia. También se puede mirar como una inversión, ¿no? En este tiempo una inversión de tiempo, el tiempo de consciencia, podríamos decirlo así. Entonces, ¿en qué invertimos ese tiempo de consciencia? ¿No? Depende de, tenemos ese tiempo, pero podemos invertirlo bien o invertirlo mal. Si lo invertimos mal, lo vamos a perder. Si lo invertimos bien, vamos a tener frutos. Esto me recuerda, evidentemente, os recordará a vosotros también, pues esa parábola famosa de los talentos del Evangelio. Esto es lo mismo, es decir, tenemos ese tesoro que es la consciencia, como los talentos. ¿A qué los vamos a dedicar? ¿A qué vamos a dedicar el talento de la consciencia? Por tanto, en el fondo, hablar de atención es casi hablar de consciencia, o las dos cosas van unidas, ¿no? Y aunque parezca un juego de palabras, también podemos hacernos conscientes de a qué dedicamos nuestra atención. Es decir, que ahí atención y consciencia como que se cogen de la mano, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de aprender a aumentar y a dirigir ese tiempo de consciencia y para ello disponemos de la atención. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy en la meditación es prácticamente un poco hacernos conscientes de la situación, hacernos conscientes de cómo está en nuestras manos que la atención vaya a un sitio o a otro y hasta qué punto darnos cuenta, hasta qué punto podemos dirigir la atención, hasta qué punto somos dueños de nuestra propia atención y por tanto de nuestra propia consciencia. Además, hay un punto que también cultivaremos, que es el de ser conscientes de la propia conciencia.
Es decir, es posible incluso llevar la atención a la consciencia, a la propia consciencia. Eso es un estadio, digamos, más avanzado, pero es posible hacerlo. Por lo tanto, siempre tenemos esa herramienta de la atención que es la que nos va a dirigir hacia dónde, cuál es el contenido que queremos que se encuentre en nuestra conciencia. Es decir, qué es lo que vamos a situar en esa posición tan valiosa que es la posición de ser consciente o de ser conscientes. Tenemos un tesoro que es la conciencia, tenemos una capacidad que es la conciencia. ¿A qué la vamos a dedicar? Y ahí juega un papel la atención, porque la atención dirige, la atención determina, la atención decide. Por tanto, nos conviene practicar esa atención, nos conviene practicar el hecho de poder poner en la conciencia aquello que más nos interesa. Lo vamos a hacer ahora en la meditación a través de un par de ejemplos, cosas que ya habéis hecho. En cualquier caso, os servirá para volver a, digamos, a retomar y a practicar el dominio de la atención, o sea, el ser capaces de dirigir la atención allí donde uno quiere, allí donde queráis. Es lo que vamos a hacer fundamentalmente en la meditación de hoy, variando, digamos, un poco los puntos en los que nos vamos a fijar. Y también con la idea de que sintáis o percibáis las diferencias que hay cuando los contenidos cambian, uno siente la conciencia un poco diferente. Es decir, que hay diversos matices o diversos sabores en los diversos contenidos de la conciencia. Eso vamos a hacerlo, pero la finalidad siempre es ir adquiriendo la práctica de dirigir la atención donde queramos y, por tanto, de ser conscientes de lo que queramos. Y en último término, acabaremos llevando la conciencia a la propia conciencia, es decir, la atención a la propia conciencia para ser conscientes de la conciencia, es decir, para vivir la conciencia, porque es una situación muy peculiar, la de vivir la conciencia, la de vivir el hecho de ser conscientes, que nos va dando una sensación muy profunda de estar en casa, nos va a dar una sensación, en el fondo, dichosa, cuando realmente vivimos la propia conciencia. Pues en ese sentido vamos a enfocar la sesión de hoy, ¿no? En ese sentido de practicar con la atención y de darnos cuenta de cuándo estamos conscientes y cuándo no. Y también de darnos cuenta cuando perdemos esa conciencia, cuando la atención se desbarata, cuando la atención se dispersa, y ver que no pasa nada, que es normal, pero ir adquiriendo la habilidad de volver la atención allí donde queramos. Bien, y luego lo que quiero también señalaros es que esta práctica se presta mucho para hacerla en la vida cotidiana. O sea, yo os recomiendo, digamos, dos cosas. Una, que hagáis meditaciones formales con las meditaciones que hacemos aquí. Esa es una cosa que, a ser posible, pues idealmente todos los días hacer un rato de meditación. Y luego hay otro aspecto de la formación o de la práctica, que es el qué hacemos con lo que hemos, digamos, aprendido, qué hacemos en la vida cotidiana. ¿Cómo lo podemos utilizar en la vida cotidiana? Porque es cierto que hay algunos tipos de meditaciones que no son demasiado exportables, digamos, a la vida de todos los días, y otros sí, ¿no? Esta precisamente es una de las que es exportable, o bastante exportable, ¿no? Ya digo que no todas las meditaciones se traducen fácilmente en la vida cotidiana o en acciones de la vida cotidiana. Ya veremos esto, pero a esta de hoy sí, porque prácticamente lo que hacemos es observar cómo llevamos la atención a un sitio o a otro. Y eso en la vida diaria, a lo largo del día, no digo todo el día, pero en determinados momentos del día, perfectamente podéis fijaros a dónde estáis llevando la atención. O sea,
de alguna forma se trataría de observar a la atención, ¿no? Ahí parece que es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Pero bueno, pero es eso en realidad. Es decir, ser conscientes de que lo que está pasando con la atención en cada momento. ¿A dónde estoy llevando yo la atención? ¿La estoy llevando aquí? ¿La estoy llevando allá? ¿Me estoy dispersando? ¿Eh? Y hacer ejercicios, digamos, en la vida normal, hacer ejercicios de llevar la atención donde quieras. Me es un poco igual a donde quieras, pero llevar la atención donde tú realmente quieres. O sea, que sea una atención voluntaria. Ahora quiero llevar la atención pues, a lo que estoy escuchando, o si estoy conduciendo, pues al volante, al paisaje o a lo que está delante de mí. Es decir, simplemente practicar o ser conscientes de qué está haciendo tu atención. ¿A dónde va mi atención ahora? ¿Va a donde yo quiero? ¿O simplemente va a su aire, va de aquí para allá y no hay forma de que yo la dirija? ¿No? Simplemente al principio como observación. No se trata de controlarlo todo, sino se trata de observarlo. Y así vamos aprendiendo cómo funciona la mente y también cómo podemos ir poco a poco tener más control de la mente. Por tanto, esta meditación de hoy, aparte de lo que hagamos, ahora luego, podéis aplicarla muy bien a la vida cotidiana y os animo a que, pues durante estos días, esta semana, de cuando digo todo el día, ni mucho menos, pero cuando en cuando, podéis pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo ahora con mi atención? ¿A dónde va? ¿A dónde viene? ¿La controlo? ¿O ella, sin embargo, hace lo que quiere? Ella va a la suya y yo no puedo hacer nada. Simplemente observar cómo os funciona la atención, ¿no? Es así, a base de irse familiarizando con cómo funciona tu mente, es como tú vas aprendiendo y cada vez te haces más consciente de tu propia conciencia y de cómo funciona tu mente. Que es al fin y al cabo lo que queremos es ese irnos como empapando de la conciencia o siendo cada vez más conscientes, ¿no? Por tanto, por una parte os animo a que hagáis meditación y por otra a que practiquéis en la vida cotidiana a ratos, cuando lo veáis factible, evidentemente ratos que no sean problemáticos ni complicados, pues practicar un poco contestaros a esa pregunta, ¿qué está haciendo mi atención ahora? ¿Dónde va? Y si yo la dirijo o no la dirijo. Bien, pues esto es un poco los deberes para esta semana. Y bueno, por otra parte también os animo y os invito a que participéis en el foro, ya que es una forma muy buena de contactar con los demás, de conocerse un poco y de compartir las experiencias. Y se aprende mucho de las experiencias de los demás, ¿no? De las propias, por supuesto, y de las de los demás. Bien, pues esto sería más o menos la sesión, la introducción de la sesión de hoy. Os deseo que tengáis una buena semana. Os deseo salud y que en general pues, las cosas os sean favorables. Y ahora pues vamos a hacer una corta pausa de 4 o 5 minutos en la que os sugiero primero que mováis un poco el cuerpo para desentumeceros y luego para poneros en la postura que consideréis óptima para meditar, que evidentemente pues puede ser sentada o puede ser tumbados. Lo único que vamos a hacer es escuchar, por tanto no tenéis por qué mirar a la pantalla, pues no hay ninguna necesidad de mirar a la pantalla. Por tanto, simplemente primero esa pequeña pausa para moverse y luego pues ponerse en la meditación que elijáis para meditar. Bien, pues me despido de vosotros deseándoos una buena semana y también me despido hasta dentro de unos minutos para la meditación. Gracias por haberme atendido, por estar aquí. Me alegro de que volvamos a retomar estas sesiones y nos vamos a encontrar de nuevo el miércoles que viene, Dios mediante. Que tengáis una buena semana. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos a la meditación de hoy. Adoptamos la postura de meditación y repasamos brevemente que la espalda esté recta, la cabeza erguida, los hombros ligeramente hacia atrás, las manos en el regazo, la cara relajada y la mandíbula inferior suelta. Respiramos profundamente un par de veces, procurando soltar las tensiones que podamos tener en el cuerpo y dejar también a un lado cualquier tipo de preocupación que nos pueda rondar por la cabeza. Nos hacemos presentes aquí y ahora y procuramos estar atentos, despiertos, presentes. Recordamos brevemente las motivaciones que tenemos para meditar y procuramos que esas motivaciones nos configuren nuestra firme intención de meditar, dedicar estos próximos minutos a la meditación. Igualmente renunciamos a cualquier actitud de autocrítica que pueda surgir incluso a lo largo de la meditación. Cualquier idea de que no lo estamos haciendo bien. Renunciamos a todas esas críticas, a todos esos pensamientos. Y simplemente nos damos a la meditación. Nos abrimos con interés, con curiosidad, a lo que pueda surgir. Y con esa actitud vamos a comenzar la meditación de hoy. Comienza por hacerte consciente de tu propia atención, de cómo, por lo menos en parte, puedes dirigir esa atención a donde tú quieras. Puedes dirigirla a una parte del cuerpo, puedes dirigirla a tus pensamientos, puedes dirigirla, por ejemplo, a los sonidos de mi voz. Pero date cuenta de que una cosa es dirigir la atención a un sitio y otra diferente es el mantenerla allí. Vamos, por tanto, a hacer un pequeño ensayo de mantenerla. Para ello vamos a dirigir la atención primero a la respiración. Nota cómo tu respiración consta de varias partes
Tenemos la inspiración, que es el momento en que entra el aire. Luego hay una pequeña pausa, que es donde se intercambian los gases en los pulmones. Luego viene la expiración, la salida del aire. Y luego una pausa un poquito más larga antes de volver a empezar con la próxima inspiración. Todo eso, todas esas 4 partes constituyen un ciclo respiratorio. Y ahora simplemente te invito a que hagas ese ensayo de intentar que la atención no se vaya del ciclo, que la atención esté todo el rato en la respiración, ciclo tras ciclo, respiración tras respiración. Simplemente trata de que tu atención se mantenga fija en la respiración, de tal forma que prácticamente no haya ni un solo momento de la respiración que te lo pierdas. Tu atención se encuentra todo el rato en la respiración. Vamos a probarlo. Dedica unos momentos a observar o a pensar en lo que has visto, en lo que has observado. Es fácil que tu atención se haya ido en algún momento a otro sitio que no era la respiración. A lo mejor solo se ha ido un pequeño momento, a lo mejor ni siquiera se ha ido, pero has notado cómo la atención se veía tentada a irse. Te das cuenta de que hay fuerzas que tratan de llevársete la atención, ¿no? Incluso contra tu voluntad. Te cuesta un cierto esfuerzo el mantener la atención en la respiración. Hazte consciente de todas esas fuerzas que pugnan por hacerse con el control de tu atención. Y ahora pregúntate, en lo posible, ¿qué fuerzas son esas? ¿Qué es lo que ha intentado quitarme el control de la atención? Suelen ser cosas que te interesan o cosas que te preocupan.
o también el hábito, la costumbre de pensar en cosas muy diversas, la costumbre de estar dándole vueltas a los contenidos de la mente. En cualquier caso, date cuenta de hasta qué punto te es fácil o difícil mantener la atención en un sitio, en aquel sitio en que te has propuesto mantenerla. Simplemente piensa sobre ello. ¿Hasta qué punto me cuesta o soy capaz de mantener la atención fija en donde yo quiero? Ahora trata de llevar la atención a otra parte, distinta a la respiración. Por ejemplo, a cualquier parte del cuerpo en donde notes una sensación. Puede ser el roce con la ropa, el peso de tu cuerpo sobre el asiento o alguna molestia que puedas tener, un pequeño dolor en una articulación o en un músculo. Localiza cualquier parte del cuerpo que sea sobresaliente y lleva allí tu atención. Notarás que no es difícil, pero ahora, como antes, trata de mantener la atención en ese sitio, sin que se vaya a ninguna otra parte. De nuevo vamos a tratar de hacerlo un par de minutos, de mantener la atención en ese sitio que has elegido, en tu cuerpo, en esa sensación que te es fácil de caracterizar, de distinguir. Vamos a ver qué pasa.
lo más fácil es que hayan aparecido otra vez esas fuerzas que tratan de captar tu atención. Ahora haz una observación. Observa precisamente a esas fuerzas, a esos estímulos. Observa cuáles son, si es posible identificarlos. Es la actividad normal de la mente, no tiene nada de particular. La mente funciona así. Pero simplemente identifica cuáles han sido esas fuerzas, qué estímulos te querían robar la atención, o llevársela, mejor dicho, sí. Quizás puedas reconstruir un poco lo que ha pasado y darte cuenta de esas fuerzas que quieren llevarse la atención. Así funciona la mente. No luches con esas fuerzas, no hay ninguna necesidad de luchar, simplemente obsérvalas. Ahora por unos momentos descansa un poco de este ejercicio que estábamos haciendo. Deja que la mente haga lo que quiera. Relájate un poco. Y que lo que has observado pues cale en ti, se sedimente en ti. Ahora vamos a dirigir la atención a otro sitio. Por ejemplo, a tus pensamientos o a alguno de tus pensamientos. ¿Qué pensamientos te rondan por la cabeza? Localiza cualquiera de esos pensamientos y obsérvalo. Ahora bien, no te dejes enganchar por él, simplemente obsérvalo. Date cuenta de cuál es el tema del pensamiento, date cuenta de cómo te sientes atraído, pero no te dejas llevar. Si no te dejas llevar, eres tú quien dirige la atención. Si tú eres el que diriges, la atención no se engancha con el pensamiento. Cada uno de estos tres casos que hemos visto tiene unas particularidades. Hemos pasado revista a la respiración, a una sensación y a algún pensamiento. ¿Qué tienen en común todas esas experiencias? Pues que allí donde iba tu atención, te hacías consciente del contenido. En la conciencia ha aparecido la respiración, ha aparecido la sensación, ha aparecido el pensamiento. En otras palabras, la atención determinaba lo que se hacía consciente en un momento dado. Y mientras tu atención permanecía allí, tu conciencia estaba también allí. Es decir, eras consciente de aquello que tu atención permitía. Por eso es tan importante la atención, porque decide en un principio qué es lo que hacemos consciente y cuánto tiempo lo mantenemos en la conciencia. Piensa en lo importante que es la atención. Y piensa cómo se van decidiendo los contenidos de la conciencia en cada momento. ¿Y quién tiene el control de la atención? En tu caso, la mayor parte del tiempo.
Bien, ahora vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a trabajar con un movimiento sencillo. Puedes hacerlo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Creo que es mejor en general con los ojos cerrados. Fija un punto delante de ti. Un punto imaginario si lo tienes cerrado, un punto concreto si los tienes abiertos. Y ahora vas a mover tu cabeza hacia la izquierda. Es como si llevaras la nariz hacia la izquierda, lentamente, unos 45 grados, un poco más. Llevas la nariz y por tanto la cabeza hacia la izquierda. Hazlo lentamente, con cuidado, con suavidad. Y mantén la cabeza allí, a la izquierda. Y fíjate en las sensaciones que tienes, tanto al hacer el movimiento como al mantenerse quieto o quieta en el sitio. Ahora vuelve lentamente la nariz al centro, al sitio de donde has partido. Y otra vez, hazte consciente de las sensaciones que tienes en el movimiento y en el reposo. Saborea ese movimiento y las sensaciones que lo acompañan. Ahora vamos a hacer el movimiento otra vez. Estás en el centro y giras lentamente la cabeza hacia la izquierda, siendo plenamente consciente de todo el recorrido, de todas las sensaciones que se originan en el movimiento. Verás que las sensaciones están en esa zona del cuello, de la cabeza, pero si te fijas bien, verás que hay sensaciones un poco más lejos. El movimiento tiene consecuencias para los hombros, para tu columna, para la piel de tu cabeza. En realidad, aunque es un movimiento sencillo, va a tener repercusiones en varias partes de tu cuerpo. Sé consciente de esas sensaciones y vuelve lentamente la cabeza otra vez al centro, al punto de partida. Y fíjate de todas las sensaciones que puedes detectar. Fíjate que la respiración era un movimiento también, pero es más involuntario. Y este era un movimiento, este que hemos hecho con la cabeza, era un movimiento plenamente voluntario. Fíjate las características que tiene este movimiento voluntario. Has hecho un movimiento con tu voluntad y quizás es más fácil de observar o de mantener la atención en las sensaciones que emanan de él. Es posible que haya sido más fácil estar atento a este movimiento que al movimiento de la respiración.
Fíjate cómo a lo largo de la meditación hemos llevado la atención a puntos diversos y cómo esos puntos han entrado en el marco de tu conciencia, cómo se han hecho conscientes esos diversos fenómenos y cómo la clave o la llave para llegar a ellos ha sido la atención. Allí donde se dirige tu atención, allí se hace consciente. Todo aparece en la conciencia. Todo de lo que te das cuenta surge en la conciencia. Hemos hecho conscientes diversas cosas ayudándonos de la atención. Y ahora te invito a que poco a poco vayas abandonando la meditación. Puedes moverte un poco, puedes abrir los ojos y puedes observar con curiosidad cómo está tu conciencia ahora, cómo está tu mente. Y en los próximos días observa cómo se comporta tu atención, cómo se comporta tu conciencia. Ahora vuelves sencillamente a tomar contacto con el mundo externo y a atender a las cosas que reclaman tu atención.